Hola a todos, y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listos para un vídeo lleno de chisme, drama, romance, por supuesto, mucho Kerem Bürsin. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, específicamente en la vida amorosa de uno de nuestros actores favoritos. Ya saben, esas historias que nos tienen pegados a la pantalla, y que a veces la vida real imita al arte. El título ya lo dice todo: Kerem Bürsin cautivado, la amiga de Hande Erçel y el amor secreto que enamoró a todos. Así es, hoy vamos a hablar de Kerem, de Hande Erçel, por supuesto, porque están ligados en la historia, y de una persona muy especial en la vida de Kerem. Vamos a explorar los rumores, las especulaciones, los amores y, sobre todo, el secreto que mantuvo a todos cautivados. ¿Quién es esta persona? ¿Qué relación tiene con Kerem? ¿Y por qué este amor, si es que lo fue, enamoró a tantos? Prepárense porque vamos a desentrañar los detalles, analizar las pistas, y, como siempre, a especular un poquito. Pero antes de empezar, por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre sus actores y series turcas favoritas. Ayúdenme a crecer, y yo les prometo más contenido jugoso. Ahora sí, comencemos con este chisme. Para entender bien la historia, tenemos que remontarnos a la época dorada de Kerem Bürsin. Un momento clave en su carrera, para muchos, también en su vida personal. Estamos hablando, claro, de su relación con Hande Erçel. Para quienes no estén familiarizados, Kerem y Hande fueron la pareja estrella de la exitosa serie Love is in der Senkalkam. La química entre ellos era tan palpable que traspasó la pantalla, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La serie, sus personajes, sus interacciones, el amor que se profesaban, todo era perfecto. Era un cuento de hadas moderno, una historia que nos hacía creer en el amor a primera vista y en los finales felices. La fama llegó a niveles estratosféricos, y con ella, obviamente, la curiosidad del público. Todo el mundo quería saber sobre su relación. ¿Era real? ¿Era una estrategia de marketing? ¿Realmente se querían? La respuesta, al menos durante un tiempo, fue un rotundo sí. Kerem y Hande confirmaron su relación, posaron juntos en redes sociales, asistieron a eventos. Parecían el uno para el otro. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se cuidaban, todo indicaba que estábamos presenciando un amor genuino. La prensa los adoraba, los fans los idolatraban, y las marcas se peleaban por tenerlos como imagen. Todo el mundo quería una historia de amor como la de ellos. Querían creer que el amor romántico, ese que vemos en las novelas, sí existía en la vida real. Pero como en toda buena novela, la historia de amor tiene sus giros. La relación de Kerem y Hande, aunque intensa y aparentemente sólida, llegó a su fin. Y aquí es donde entran en juego las especulaciones y los rumores, el verdadero caldo de cultivo del chisme. ¿Por qué terminaron? Las razones nunca quedaron del todo claras. Se habló de agendas apretadas, de incompatibilidades, de diferencias en sus planes de vida. Algunos sugirieron que la distancia, producto de compromisos laborales, había enfriado la llama. Otros apuntaron a posibles desacuerdos en sus metas personales. Lo cierto es que la ruptura fue un golpe para muchos de sus fans. Habían invertido emocionalmente en su relación, soñando con un futuro juntos. La decepción fue palpable, y el interés por los detalles de la separación se multiplicó. Y justo en este momento, tras la ruptura, es donde entra nuestra protagonista del día, la amiga de Hande Erçel. Los medios turcos y los fans más avispados, esos detectives de las redes sociales y de los eventos sociales, comenzaron a notar algo. Y es que no estamos hablando de una amiga cualquiera, sino de una persona muy cercana a Hande,
alguien que formaba parte de su círculo íntimo. Se trata de una actriz y modelo llamada Rabia Soyturk. Rabia, con su belleza y su creciente popularidad, ya se había ganado un lugar en el corazón de los fanáticos de las series turcas. Su conexión con Hande, su cercanía, la hacía una figura conocida y respetada. Ahora bien, ¿por qué Rabia Soyturk? ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Bueno, las sospechas comenzaron a crecer debido a varias pistas. Se les vio juntos en eventos, compartiendo en redes sociales indirectas que los fans interpretaron como señales de un posible romance, y, sobre todo, la cercanía entre ellos parecía evidente. Recordemos que Rabia era muy amiga de Hande, incluso se llegó a decir que eran casi como hermanas. ¿Podía existir algo más entre Kerem y Rabia? ¿Podía la amistad de Hande ser puesta a prueba? ¿Estaríamos ante un triángulo amoroso en la vida real, tan dramático como los que vemos en la ficción? Los rumores se intensificaron, y los medios comenzaron a especular sobre un posible amor secreto entre Kerem Bürsin y la amiga de Hande Erçel. Los fans, por supuesto, se volvieron locos. La idea de un romance entre Kerem y Rabia, justo después de su relación con Hande, era algo bastante jugoso, por decirlo suavemente. Imaginemos la situación: dos personas que fueron pareja, la mejor amiga de ella, todo un drama. El morbo estaba servido, y la curiosidad, desbordada. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, análisis de fotos y vídeos, y debates interminables sobre la veracidad de la relación. Las teorías volaban por todas partes. ¿Había existido algo entre ellos mientras Kerem y Hande estaban juntos? ¿Fue la amistad con Rabia lo que causó la ruptura? ¿O simplemente eran buenos amigos que se apoyaban mutuamente tras el final de la relación? Las preguntas eran muchas, y las respuestas, esquivas. Las conjeturas se multiplicaban, creando un torbellino de rumores y especulaciones. Algunos sugerían que Rabia había estado enamorada de Kerem desde hacía tiempo, y que la ruptura con Hande había sido la oportunidad perfecta para acercarse a él. Otros argumentaban que Kerem y Rabia eran solo amigos, y que la prensa estaba exagerando la situación para generar polémica. Como era de esperar, la respuesta es complicada. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, Kerem y Rabia nunca confirmaron ni negaron nada. Se mantuvieron discretos, dejando a la imaginación de los fans la tarea de completar la historia. Adoptaron un silencio estratégico, que, lejos de apaciguar los rumores, los avivó aún más. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. A pesar de la falta de confirmación, hubo ciertos detalles que alimentaron aún más los rumores. Por ejemplo, se les vio en varias ocasiones juntos en lugares públicos, compartiendo momentos que parecían ir más allá de la amistad. En algunas fotos, se les podía ver sonriendo, cómplices, disfrutando de la compañía del otro. Estos encuentros, por supuesto, eran analizados con lupa por los fans, buscando cualquier indicio de romance. Cada mirada, cada gesto, cada palabra intercambiada, se convertía en una pieza más del rompecabezas. La prensa sensacionalista, siempre ávida de noticias jugosas, se encargó de amplificar estos encuentros, generando aún más expectación. Además, en las redes sociales, las interacciones entre ellos eran constantes. Comentarios, likes, emojis. Pequeños detalles que, para los fans más observadores, eran señales claras de algo más. Un simple me gusta en una foto podía desatar un debate interminable sobre el significado de esa acción. Un comentario enigmático, una frase sugerente, un emoji con doble sentido, todo era analizado minuciosamente, en busca de la verdad. Incluso, se especuló con que estaban trabajando juntos en algún proyecto secreto, una forma de justificar sus encuentros y mantener la relación en privado. La posibilidad de un proyecto profesional en conjunto solo agregaba más leña al fuego de la especulación. ¿Era una forma de pasar más tiempo juntos, o simplemente una coincidencia?
Y aquí es donde entra en juego el amor secreto que cautivó a todos. La idea de un amor prohibido, de una relación que debía mantenerse oculta, era irresistiblemente romántica. El misterio, la intriga, la posibilidad de un drama, todo se combinaba para crear una historia fascinante. El secreto, ese ingrediente fundamental en las novelas turcas, se convirtió en el centro de la historia. La idea de un amor clandestino, un amor que debía ser protegido de la mirada pública, generaba una gran atracción. El morbo era evidente, y la fantasía de los fans, desatada. La expectativa era máxima. La pregunta, ¿estarán juntos?, se convirtió en un mantra, una obsesión. La gente quería saber la verdad, pero al mismo tiempo, deseaba que la historia continuara, que el misterio persistiera. La idea de un amor prohibido, de un romance que desafiaba las convenciones, era un imán para la imaginación. Se hablaba de encuentros a escondidas, de llamadas secretas, de citas robadas. La gente fantaseaba con un amor que debía ser defendido, que debía ser preservado de la opinión pública. Pero ¿qué pasó realmente entre Kerem Bürsin y Rabia Soytürk? La verdad, solo ellos lo saben. Podría haber sido una amistad especial, un romance fugaz, o simplemente una estrategia para mantener la atención del público. Lo cierto es que la especulación y el morbo jugaron un papel importante en la historia. La idea de un triángulo amoroso, la traición, el secreto, todo eso es combustible para la fantasía. La posibilidad de un amor no correspondido, de un corazón roto, o de una pasión arrebatadora, mantenía a los fans pegados a la pantalla de sus dispositivos. Kerem Bürsin, conocido por su profesionalismo y su discreción, nunca ha sido muy dado a hablar de su vida privada. Prefiere que su trabajo hable por él. Siempre ha mantenido una postura reservada, protegiendo su intimidad de la curiosidad pública. Sus declaraciones sobre su vida personal son escasas, y siempre están medidas. Su enfoque en su carrera profesional ha sido constante, y ha evitado los escándalos y las controversias. Rabia Soytürk, por su parte, también ha mantenido un perfil bajo, enfocándose en su carrera como actriz y modelo. Ha seguido los pasos de Kerem en cuanto a la protección de su vida privada, y ha evitado las declaraciones polémicas. En conclusión, el supuesto romance entre Kerem Bürsin y Rabia Soytürk, la amiga de Hande Erçel, es una de esas historias que nos recuerdan el poder de la especulación y del misterio. Un secreto que cautivó a todos, un amor que quizás existió, o quizás no, pero que, sin duda, alimentó nuestra curiosidad y nos hizo soñar. La historia, real o inventada, se convirtió en un tema de conversación recurrente. La gente especulaba, analizaba, y soñaba con la posibilidad de un romance secreto. La intriga, la incertidumbre, y la falta de confirmación oficial, mantuvieron el interés del público por mucho tiempo. La historia de Kerem y Rabia nos recuerda que la vida de los famosos, aunque llena de glamour y éxito, también está sujeta a la especulación y al morbo. La prensa sensacionalista, los fans obsesivos, y las redes sociales, se combinan para crear un ambiente donde la verdad se diluye entre rumores y conjeturas. En este contexto, los secretos y las relaciones ocultas se convierten en un juego, en un desafío para la imaginación. Así que, resumiendo, hoy hemos explorado los rumores, las especulaciones y las pistas que rodearon la supuesta relación entre Kerem Bürsin y Rabia Soytürk, la amiga de Hande Erçel. Hemos analizado los motivos que llevaron a la gente a pensar en este romance, y hemos desmenuzado las razones por las que este amor secreto logró cautivar a tantos. Hemos hablado de la fama, del amor, de la amistad, y del poder de la especulación. Hemos recorrido los eventos, las redes sociales, y la prensa, para intentar desentrañar la verdad detrás de esta historia. Hemos analizado las miradas, los gestos, y los comentarios, en busca de alguna señal de romance. Hemos debatido sobre la posibilidad de un amor prohibido, de un triángulo amoroso, y de una traición. Y ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que realmente hubo algo entre Kerem y Rabia? ¿O piensan que todo fue una simple estrategia para mantener la atención del público? ¿Creen en los amores secretos? ¿Les gustan los dramas? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. ¿Qué pistas les parecen más relevantes? ¿Qué detalles les llamaron más la atención? Además, ¿qué esperan de Kerem y Rabia en el futuro? ¿Les gustaría verlos juntos en algún proyecto? ¿Creen que algún día nos revelarán la verdad sobre su relación? Compartan sus predicciones y sus deseos. Me interesa mucho saber qué piensan sobre el futuro de estos dos actores. Y para finalizar, no se olviden. Si les gustó el vídeo, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos explorando los entresijos de la vida de sus actores turcos favoritos. Analizaremos nuevos rumores, desentrañaremos secretos, y especularemos sobre sus futuras relaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Hasta la próxima. Y recuerden, el mundo del chisme turco nunca duerme, así que manténganse atentos.